Bien, hermanas, vamos a comenzar la clase de hoy. Gracias al Señor llegamos al viernes de esta semana, pero vamos a estar estudiando la lección el día número 4 de esta serie que hemos agarrado, El corazón del creyente, un santuario de Dios. Estamos en la semana 5, así que ya acabando esta semana, pues estamos a mitad de camino, pero hemos avanzado bastante en cuanto al tabernáculo y vamos a ver la mesa que estaba en el lugar santo. El tema de esta semana ha sido corazones en comunión y hoy el tema específico de este día es una mesa tendida ante Él. Una mesa tendida ante Él. Y vamos a leer el tesoro de hoy que está en el Salmo 23:5. Muy famoso el Salmo 23 y hace mención a una mesa. Así que vamos a leerlo y después vamos a orar para buscar la iluminación del Señor. Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, preparas mesa, aderezas, quiere decir preparar la mesa delante del Señor. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amado Señor, te damos gracias porque tú anunciaste desde un principio tu victoria, Señor, a cómo el Padre, Señor, te levantaría, Señor. Tú ibas a resucitar y todos los enemigos se iban a quedar pasmados, eh, asustados de ver que como tú preparaste una mesa de victoria, una mesa de comunión para con nosotros, Señor. Ah, Fuiste victorioso sobre las fuerzas del mal, Señor, y gracias porque tú fuiste el ungido, el Mesías, el escogido, y tu copa está rebosando. Señor, gracias porque nosotros podemos también recitar esta oración, sabiendo que tú eres el que nos das la victoria sobre los enemigos, victoria sobre las fuerzas del mal, Señor. Gracias porque tenemos comunión contigo, Señor, y somos tuyos para siempre. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, en los días 2 y 3, el candelero de oro iluminó su propia arquitectura. Hoy, al mirar hacia la derecha del lugar santo y contemplar lo que la luz ilumina justo enfrente de ella, lo primero que vemos en el tabernáculo es la mesa. Su descripción aparece en Éxodo 25, desde el versículo 23 al 30, y después otra vez en Éxodo 37, del 10 al 16. Como con el candelero, el primer pasaje da las instrucciones de Dios para hacer la mesa y el segundo registra la construcción de la mesa según las precisas instrucciones dadas. Entonces, estos dos pasajes de Éxodo los vamos a leer. El uno encontramos las instrucciones y en el otro ya cómo la construyen. Entonces, Éxodo 25, del 23 al 30, dice el Señor Jesús a Moisés, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Otra vez el mismo material, madera de acacia. Recuerden que esa es una representación de la humanidad del Señor, y una madera duradera, ¿verdad? Una madera uh, fuerte. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. O sea, era una mesa pequeña, porque 2 codos serían, acuérdense, desde el codo de un hombre hasta la punta del dedo más largo. Entonces serían como, pónganle ustedes 2 pies, o sea, como 4 pies, era una mesita chiquita. Por la anchura era de 1 codo y la altura de codo y medio. O sea, chiquita, bonita, ¿verdad? Dice, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Vamos a explicar qué quiere decir eso de la cornisa. Dice, en inglés le dicen border, como la esquina, la frontera de la mesa. Versículo 25 dice, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor.
otra vez es lo que le rodeaba a la mesa. Versículo 26 dice, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas, ¿verdad? Dice, y el versículo 27, los anillos estarán debajo de la moldura, aquí los podemos ver en la figura, dice, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ella será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se librará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Por eso esta mesa también se la llama la mesa de la proposición. Eran los panes de la proposición. Esta foto aquí, no, estos no son platos, son panes sin levadura que se ponían sobre la mesa. Aquí vemos los anillos abajo de la moldura en cada esquina para que pueda atravesar la vara hecha de madera de acacia, también cubierta en oro. Entonces, esta es la cornisa que vemos aquí, así como una corona, tal vez alrededor de la mesa, ¿verdad? La adornaba y también protegía que las cosas no se vayan a caer. Vamos a contestar estas preguntas de lo que ya hemos leído. Dice, ¿qué materiales se usaron para hacer la mesa? El versículo 23 nos dice que la mesa era de madera de acacia, ¿verdad? Y cubierta en oro. Esos eran los materiales que se usaron para la mesa. ¿Cuáles eran sus medidas? El mismo versículo 23 nos dice que era de 2 codos de longitud y 1 codo de ancho. Y su altura era 1,5 codos. Así que era una mesa pequeña. ¿Cuál era el propósito de los anillos? Era atravesar las varas para cargarla sin tocar a la mesa, ¿verdad? Todo era siempre previsto que no haya contaminación, que todo sea hecho con precisión, ¿no? Para eso las varas atravesaban los anillos. ¿Qué recipientes debían fabricarse como accesorios para la mesa? En el versículo 28 y 29 nos da la respuesta. Las varas que eran hechas de madera de acacia y cubiertas de oro, y con ellas iba a ser llevada a la mesa, pero también habían platos, cucharas, cubiertas y tazones, y todos eran de oro fino, ¿verdad? Así que era hermoso en sí los utensilios de este lugar y del santo, ¿verdad? Eran hermosos y caros. Dice, pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Esto es importante porque aquí creo que nos va a preguntar, ¿qué debía colocarse sobre la mesa? Los panes de la proposición. Es proposición, doble O ahí, proposición, y dice, ¿con qué frecuencia debía colocarse el pan sobre la mesa? El versículo 30 nos dice que continuamente. O sea, nunca se quedaba vacía esa mesa, tenía que estar el pan ahí eh, disponible. Y a la visión, ¿verdad? Como estaba siendo desplegado, ¿verdad? Hay veces así en las ferias o exposiciones se le llaman, se pone, hay carpas o hay mesas, ¿verdad? Donde la gente expone su producto, ¿no? Y aquí esto siempre iba a estar expuesto, siempre se tenía que estar a la vista, ¿no? El pan de la proposición. Éxodo 37 nos narra ya la construcción, y aquí pusimos otra figura, dice Éxodo 37 desde el versículo 10 al 16. Dice, hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, igual su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Ven, es bajita y es un poquito más ancha, ¿verdad? Pero siguiendo las instrucciones que había dado Dios.
y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Aquí la podemos ver un poquito mejor, otro diseño, ¿verdad? Unos lo hacen como triángulos. Aquí ellos le dicen, aquí en esta como propuesta de la mesa, le hacen redondelas, pero lo cierto es que evita que las cosas se caigan, ¿no? Está alrededor de la mesa. Ah, el versículo 12 dice, le hizo también una moldura de un palmo, eso está acá abajo, dice, eh, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Eso lo podemos ver acá abajo tal vez. Ven, aquí está la moldura y abajo está otra cornisa que las varas un poco tapan, no dejan ver, pero aquí un poquito se aprecia. Dejen ver si en la foto de arriba, acá no le hicieron. Ven, a veces, por eso hay unos que sí se asemejan en ciertos aspectos, pero pierden el, el detalle, ¿no? En este caso, la foto de abajo está mejor, porque tiene la cornisa abajo de la moldura también. Aunque la veo un poco grande la mesa, pero pues tal vez en la proporción de la foto, por eso se ve así. Pero vamos al versículo 13, dice, le hizo a sí mismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos. Aquí, en cambio, noten, esta la pone exactamente en la moldura y acá la de arriba lo agarra bien la idea, lo hace abajo de la moldura. Entonces, por eso les digo, hay veces fotos que sí se ven bonitas, pero a veces fallan en algún detallito. Esta sí lo siguió exacto, como decía, debajo de la moldura, pero no le hicieron la cornisa abajo. Bien, vámonos al versículo 14. Okay, debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. Versículo 15. Dice, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos. Esta foto sí nos pone platos aquí, ¿ven? Pero lo único que interesante que los platos también eran de oro, pero aquí como que no. Vamos a ver si estamos correctos. Dice, también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. ¿Ven? Entonces aquí como que no se ve como que fuera de oro. Entonces ahí hay otro detalle. Esto está como para esas que hacen que uno busque dónde está escondido algo, ¿verdad? Y aquí, en cambio, esta no puso tazones ni platos de oro, pero sabemos que eran de oro. Así que esta está muy cerca, pero en ese detalle le falló. Así que hoy buscaremos la interpretación de la mesa. En el día 5, o sea, la próxima clase de Dios mediante, buscaremos las verdades sobre el pan, de la proposición o de la presencia. También se conoce ese término al pan que iba sobre la mesa. Entonces, hoy nomás nos vamos a enfocar en la mesa. La próxima clase será en el pan. Esta es la primera vez desde la primera palabra de la creación hasta los vagabundos, perdón, aquí me faltó una E, para los vagabundeos por el desierto, que Dios menciona la palabra mesa. O sea, el Señor siempre había hablado desde la creación del mundo. Vimos que en la clase de ayer que dijo, sea la luz, ¿verdad? Y esas fueron sus primeras palabras. Pero esta es la primera vez en todo lo que Dios ha hablado en Génesis, Éxodo, que se menciona la palabra mesa por primera vez. Esta palabra es traducción de la palabra shulhan. Acuérdense en que CH en hebreo se pronuncia como J, cuando está en la mitad el CH. Si estuviera en la primera, la CH se pronuncia como K. Si estuviera al principio de la palabra, pero como está en la mitad sería shulhan. Shulhan, esa era la palabra que quiere decir mesa.
que significa comida o extendido, implicando la mayoría de las veces que se realiza sobre una mesa. O sea, la palabra shulhan puede significar comida o algo que se extiende, ¿verdad? Se prepara, ¿verdad? Pero casi siempre, la mayoría de las veces, eh, se lo relaciona con una mesa. La mesa, sin duda, era el lugar de comunión y compañerismo. Esto es importante entender el significado de lo que es la mesa, la comunión y compañerismo. Pedirle a alguien que se siente a la mesa de una persona era tanto un privilegio como una señal de aceptación. Y yo diría hasta el día de hoy, ¿no? La mesa es un centro de comunión. Rara vez invitamos a alguien o aceptamos una invitación de alguien a comer si es que no tenemos una comunión con esa persona. Y rara vez también se invita a alguien sin ofrecer algo que se prepare sobre una mesa, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien, por lo general le tenemos algún bocadito, o a lo mejor una cena completa, un almuerzo completo, porque es la manera que uno comparte con otra persona. Para los eh, del Medio Oriente, es algo mucho más significativo comer, dejar que alguien coma en la mesa significaba, ellos compartían del mismo vaso y se compartían la comida, era como decir, somos uno. Es una intimidad el comer en el Medio Oriente. Si alguien lo invita a uno a comer, es un privilegio, como que le está diciendo, somos hermanos, somos de la misma sangre. ¿Cómo se dice cuando alguien, el anfitrión de la invitación se hace responsable por la vida de la persona? O sea, mientras uno esté en su casa, la persona, esa es la mentalidad del Medio Oriente, es responsable por el bienestar y el cuidado del que está comiendo con ellos. Así que ese es el trasfondo cultural para los judíos, los árabes. El comer es una señal de aceptación, una señal de compañerismo, una señal de hermandad. Ahora el Señor está usando por primera vez esta señal de la mesa, ¿verdad? Y obviamente tiene esa misma idea para nosotros, ¿no? De una señal, un lugar donde hay comunión y compañerismo. Las siguientes historias bíblicas que vamos a mencionar a continuación se produjeron alrededor de una mesa. No es casualidad que estos acontecimientos se dieron allí. Veamos cuál es el hilo común que relaciona estas experiencias. O sea, no por gusto están estas historias ahí hablando de la mesa, ¿verdad? La primera y nomás, bueno, aquí les puse las citas para que no se les haga tan largo cuando lo impriman, pero acá abajo sí lo puse para leerlo con ustedes. La primera es la aceptación del rey David hacia Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hace tiempo escuché una predicación acerca de esa porción y dice que el rey David es un tipo de Jesús aquí, y nosotros somos Mefiboset, que alguien que está, él estaba cojo, no podía caminar, se había lastimado sus piernas de niño. Y David le muestra misericordia y lo deja que se siente a la mesa con él. Ah, miren, entonces esta historia es: el rey David acepta al hijo de Jonatán como propio, como lo incluye en su mesa. Ahí vemos la referencia a la mesa. Vas a comer en mi mesa, la mesa del rey.
privilegiado este pobre muchacho que había sido olvidado, ¿verdad? Porque su generación había sido asesinada. También vemos la historia o la mención de una mesa en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 7, que es una demostración de bondad para los hijos de Barzillai. Dice la palabra del Señor en Segunda de Samuel, perdón, me salté esto de Mefiboset también en el versículo 10. Retrocedamos un poquito. Segunda de Samuel 9:10 dice, tú pues le labrarás las tierras. Le está hablando al siervo de Mefiboset, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea, le preparó todo para Mefiboset que lo sirvan, pero siempre iba a comer en la mesa del rey. Pues vamos a ver esta bondad para Barzillai, otra historia en Primera de Reyes 2:7. Dice que esto está hablándole David, si mal no recuerdo, le está hablando a Salomón que haga justicia a cierta gente, que los corte, a otra gente que tenga misericordia de ellos. Y este es uno, Barzillai. Le dice, más a los hijos de Barzillai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Sí, era el rey David, le está diciendo, págales con bien, porque ellos me hicieron bien a mí cuando yo estaba en agonía por la persecución que me hacía Absalón. Entonces vemos la historia del rey David con Mefiboset y la historia de Salomón con Barzillai, que lo trae a la mesa como una demostración de bondad. También el Salmo 23:5 que ya leímos, se habla de la mesa que está preparada en presencia de sus enemigos, sea que lo apliquemos como para el Señor Jesús o para nosotros, por la gracia de Dios, es una mesa preparada. La otra historia de una mesa está en Lucas 5:27 al 35. Vamos a ver ese en Lucas 5, Lucas 5:27 al 35. Este es el Señor Jesús y el encuentro de él con Mateo, Leví. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, o sea, Mateo, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No porque haya justo alguno, pero porque ellos se creían justos y veían y despreciaban a los demás. Pero Señor, es un sarcasmo que les está diciendo. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, esta historia de la mesa nos habla de que mientras esté el esposo, o sea, Jesús, se celebra la presencia del esposo. Hay alegría. El Señor, acuérdense, ahorita vamos a ver, nos habla de una mesa a la que Él nos invita a tener comunión. Mientras Él está con nosotros, hablando espiritualmente, hay alegría, hay victoria. Sabemos que el Señor, somos de Él. Así que vamos a ver vamos a ver otra historia donde
ah, menciona la mesa. Juan 12 del 1 al 3, perdón, dice, honrar a Jesús después que resucitó a Lázaro. Hubo una reunión en una mesa. Entonces ya vamos viendo varias. La mesa, y Mateo preparó una mesa y ahí recibió a Jesús y el Señor habla de la mesa, que es un lugar de alegría, un lugar de comunión con sus discípulos también. Pero vamos a ver tres más y perdón, cuatro. Honrar a Jesús después de que resucitó a Lázaro. Juan 12 nos habla de esa historia que le hacen una comida a Jesús y se habla de la mesa. Dice, 6 días después de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Ven, ahí está una. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Esta familia amaba mucho a Jesús, estos hermanos. Lázaro estaba comiendo con Jesús, Marta servía y María también adoraba al Señor Jesús con sus bienes, con su, con su vida, con su cuerpo, ¿verdad? Con sus cabellos, lo honró. Esta es fácil entender cuando pensamos en las mesas orientales. No son altas como las de nosotros que usamos sillas. En las mesas orientales son bajitas porque la gente se sienta en el suelo y pone los pies hacia atrás. Entonces come prácticamente reclinado, con un codo sobre la mesa y con el otro agarra la comida y se la lleva a la boca. Entonces, como los pies están para atrás, es fácil que imaginarnos esto, que por atrás vino María y le echó el perfume carísimo sobre los pies del Señor y le enjugaba los pies. Entonces, esta historia de la mesa que nos habla las escrituras se da alrededor de un episodio de honra para Jesús después que resucitó a Lázaro. Vamos a ver tres más. Se menciona una mesa también el Señor Jesús y su mesa en 1 Corintios 10, versículo 21. Miren esta porción muy fuerte que nos habla el apóstol Pablo. Dice, no podéis beber la copa del Señor, hablando de la mesa, de la cena, de la memoria, ¿verdad? La comunión con Cristo. Dice, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, nos habla de dos mesas, ¿no? Una que es la que nos lleva a la comunión con nuestro Salvador, y otra mesa que el contexto habla de adorar a ídolos, tener comunión con los incrédulos. Eso es una adoración a demonios, ¿verdad? O estamos, dice Pablo, no se puede hacer eso. O estamos en una mesa o estamos en la otra, pero no se puede estar en las dos. Entonces, esta historia de la mención de la mesa nos habla de la incapacidad de sentarse tanto a la mesa de Dios como a la mesa de Satanás. No debe ser así, o sea, o es una o es otra. Las últimas dos menciones de la mesa es en 1 Corintios 11, otra vez en memoria de Jesús. Está muy conocido, 1 Corintios 11 habla de la institución de la cena del Señor. Dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, hablando del pan, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, una remembranza. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en esta historia vemos, como dice acá, una mesa que se pone como
en memoria del Señor, como para recordar el pacto que Él hizo con nosotros. Y la última mención de la mesa en las escrituras, bueno, no están en orden, ¿verdad? Obviamente, pero una de estas, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8 menciones de una mesa en historias bíblicas está en Lucas 22, 27, que habla de los que son señalados para el reino. Dice Lucas 22, 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces dice, no es el que se sienta a la mesa. Claro, el que se sienta a la mesa es el que es honrado, el que tiene el privilegio. Dice, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor nos da otra mentalidad a los que somos del reino, ¿no? Si Él fue siervo, siendo rey, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros que hemos sido esclavos de Satanás y del pecado, ahora somos esclavos de Él? Así que esas son las menciones de la mesa en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero la idea es que no es casualidad que esos acontecimientos se dieron allí. Dijimos, veamos cuál es el hilo de común, el hilo común, perdón, que relaciona estas experiencias. Entonces podríamos decir que en todas las historias, se ve la mesa como un lugar comunión, de comunión, de honra, de gozo, eh, de bondad, ¿verdad? ¿Qué más pudimos ver? De celebración, bondad, de celebración, eh, de identidad, diría yo, porque si estamos en la mesa del Señor, no podemos estar en la mesa de Satanás, identidad. Ah, en conmemoración también, conmemoración de, del pacto y la venida de Cristo. Todo esto, la mesa nos recuerda la mesa y también la ley del reino. La ley del reino es que es servir. Cada reino tiene sus leyes y tiene sus normas. El reino de Dios dice que es amor. El reino de Dios es servicio, ¿no? Hay un versículo que no me lo sé completo ahorita, no se me viene completo, pero dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor y algo más en Cristo Jesús. A ver si lo busco aquí rapidito. El reino de Dios no es comida ni bebida. Eso está en Romanos 14, 17. Y vamos a ver qué dice Romanos. Aquí dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me encantó. Déjenme ponerlos en el estudio también, porque la mesa, ¿verdad? Nos habla de esto, ¿verdad? No nos está hablando necesariamente de comida que vamos a disfrutar literalmente cuando vemos estas historias. En estas historias sí fue literalmente, pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Ahora, recordemos que la madera, ya hablando en cuanto a la mesa, estaba hecha de madera de acacia que representa la humanidad del Señor y el oro la deidad. Así que nomás para no olvidarnos de ese detalle, de que sí es la comunión de Jesucristo con nosotros. Dios y las personas tenían comunión en la mesa de los panes de la proposición. Era el intento de Dios de tener comunión con el ser humano, ¿verdad? Siempre está la idea eso de Dios tratando de alcanzar al hombre. Así el maravilloso ministerio de la reconciliación se evidencia una vez más en el tabernáculo. Jesús queriendo tener comunión con su creación, ¿verdad? Éxodo 25,
Esto está, vamos a leer Éxodo 25:25 porque dice, le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro. La cornisa de oro era para asegurar los objetos de manera que ninguno se pierda. Aún las medidas de la cornisa apoyan esta interpretación. Un palmo menor de anchura, es decir, el ancho de una palma de una mano. Así era la cornisa, del ancho de la palma de la mano. ¿Qué interpretación de qué está hablando aquí? Es de que, déjense la leo para que podamos entender, tener toda la idea. Dice, ¿qué supone usted que es el propósito de esta cornisa de oro? ¿Verdad? Aquí hemos dicho que es para asegurar que nada se pierda, que nada se caiga, ¿verdad? Y entonces si tenemos esa idea, este, lo que el Señor, lo podemos conectar, que el Señor dijo que él no se le iba a perder ninguna de sus ovejas. Miren Juan 10:27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida, vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, note, nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una garantía que el Señor nos da a las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, estamos asegurados por las manos del Padre y las manos del Hijo, ¿verdad? Dice, nadie las arrebata de mi mano, dice Jesús. Y después dice, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. O sea que es una doble y triple con la presencia del Espíritu Santo. Todos nos tienen agarrados y dice que el Señor es superior a todos, nadie puede ganarle a él. Entonces, esa es la idea que está transmitiendo aquí en el estudio. La cornisa de oro era para asegurar los objetos de manera que ninguno se pierda. Aún las medidas de la cornisa apoyan esta interpretación, que era la mano esa que Dios protegiendo. Yo iría más allá y diría que protegiendo la presencia del Señor, o sea que protegiendo el pacto que Él está haciendo con nosotros, está haciendo nos está dando una seguridad de que lo que Él hace por nosotros, nadie lo puede deshacer. El último versículo que tenemos está en Isaías 49:14 al 16, hablando de la palma de la mano del Señor y la seguridad que tenemos en Él. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Esa es una tendencia humana que todos tenemos de quejarnos, ¿verdad? Y decir, nadie se acuerda de mí. En este caso, Israel está diciéndole eso a Dios, tú te has olvidado de mí, ya me dejaste, te olvidaste. Pero el Señor les contesta, el versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Otra vez el nunca, ¿verdad? Puede que es extraño que una mujer deje a sus hijos, pero es posible. Y dice, por eso dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea, que el Señor está haciendo como una comparación, como diciendo que él tuviera un tatuaje de Jerusalén en sus manos. Nunca me voy a olvidar de ti porque te tengo aquí esculpida en la palma de mis manos. Entonces, tanto Israel como las ovejas del Señor, la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, tenemos la garantía, la seguridad, uh, que como esta cornisa puede representar que nadie se va a perder de los que han puesto su fe en el Señor, ¿verdad? Nadie. El Señor es enfático en esto, hasta lo repite 2 veces, que como decimos, eso es una costumbre judía para hacer énfasis en la importancia de lo que se está diciendo. Nadie, y dice, yo nunca te voy a dejar. Y
¿Qué más dice acá? Nadie las arrebata de mi mano y por acá dice, yo nunca me olvidaré de ti. Algo tan bonito, ¿no? Que dice, el ser humano puede olvidar, ¿verdad? No importa, a veces las circunstancias cambian, ¿verdad? Pero Dios nunca nos deja, Dios nunca nos olvida. Así que la mesa representa la comunión que Dios tiene con nosotros, ese compañerismo que Él tiene garantizado, un compañerismo para siempre, un compañerismo, una comunión permanente, segura y eterna, ¿verdad? Que empieza desde el día que nosotros lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que vamos a orar, hermanas, a darle gracias al Señor por su bondad para con nosotros. Amado Señor, gracias porque como hemos visto en tu palabra, Señor, tú haces tanto por alcanzarnos, Señor. A través de historias, tú explicas, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu compasión, tu gracia. Señor, en querer tener comunión con nosotros, que somos pecadores, Señor, que ah, no tenemos nada bueno, Señor, en nosotros. Padre, vagabundos, perdidos, enemigos tuyos, Señor, tú nos acoges y nos invitas a tu mesa, Señor, para tener comunión contigo, para entrar en un pacto de vida eterna, Señor. Gracias. Gracias por tu generosidad, Señor, por tu compasión, Padre, porque nos haces tus ovejas, Señor, y nos compartes de tu pan. Gracias por la victoria que compartes también con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, y tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque tienes comunión con nosotros. Un compañerismo especial que no se compara con nada, Señor, porque verdaderamente tu reino es justicia, paz y gozo, Señor. Gracias, Señor, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento para captar todas estas bendiciones en Cristo. Señor, lo alabamos, Señor, y recibe como si fueran, Señor, un perfume derramado ante tus pies, Señor Jesús. Nuestra vida, Señor, nuestro servicio, como una demostración de gratitud por quién eres tú, Señor, y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque nos has invitado a tu mesa, oh Rey bendito, para tener comunión contigo para siempre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.